Gracias por la invitación y antes de iniciar, quiero darle las gracias a la maestra Dulce María Cordero Paz, docente del Centro de Actualización del Magisterio de la Ciudad de México, por sus gestiones para hacer posible mi presencia en este 80º aniversario del Centro de Actualización del Magisterio de la Ciudad de México. También quiero darle las gracias al maestro Alberto Efrén López Madera, jefe de la Unidad de Informática del CAM Ciudad de México, por hacer posible esta transmisión. Y por supuesto, gracias también a la maestra Elena Nogués del Departamento de Difusión del CAM por sus finas atenciones. Y finalmente, quiero agradecer al docente en formación, Mario Enrique Suárez Moreno, de la Escuela Normal Superior de México, por la asistencia técnica para proyectar esta presentación. Dicho lo anterior, ¿me pueden ayudar con la presentación, por favor? Eh, se me solicitó que hablara sobre la formación ciudadana y yo preparé una presentación que titulé Pasado, presente y futuro de la formación ciudadana. Evidentemente, es un título muy ambicioso para el breve tiempo del que disponemos. Eh, en ese sentido, no es una historia de la educación cívica eh, la trayectoria de la educación mexicana. Es algo más sencillo. Me ayudan con la siguiente, por favor? La presentación es algo más sencilla y más concreta. Tiene tres propósitos. El primero es vincular la educación ciudadana con la democracia, es decir, vamos a ver de qué manera ambas se nutren a sí misma. Como segundo propósito tenemos por destacar qué razones existen para formar en ciudadanía. Y finalmente mostrar el estado actual de la formación ciudadana en México y las recomendaciones que algunas instituciones han hecho en relación a esta evaluación y datos concretos que han encontrado. La siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, vamos a iniciar preguntándonos cómo se vincula la formación ciudadana con la democracia. Elegí estas citas en donde se puede ver cómo distintos autores, un autor y dos instituciones señalan esta importancia. Dice, sin democracia no hay ciudadanos, pero sin ciudadanos tampoco hay democracia. Esta es una cita de Imon Callan, citado por Silvia Conde en un trabajo sobre una evaluación de las currículas de varios países en donde muestra la importancia de esta formación ciudadana o la importancia de formar ciudadanos para la democracia. La otra cita es de un informe que se llama Informe País de 2014, en donde ellos parten de una hipótesis señalando que más allá del diseño institucional que dé forma a un sistema democrático, los ciudadanos son fundamentales para poder hacer realidad esos principios y valores que entraña una democracia. Y finalmente, un documento que se dio hace ya casi 2 décadas del PNUD, en donde señala que evaluar la democracia de un régimen electoral es más que evaluar un régimen electoral, incluye también evaluar la calidad de la democracia. Y una democracia, ellos señalan integral, de hecho ese documento se llama Por una democracia de ciudadanos. Es decir, la democracia no son solo procesos, no son solo instituciones, sino también al ser un régimen político que no es permanente, que hay que reproducirlo constantemente, los ciudadanos son fundamentales para la reproducción, la consolidación y la pervivencia de ese sistema democrático. La siguiente, por favor.
Si esto no quedaba aún claro, ¿cuáles las razones para formar en ciudadanía este vínculo entre ciudadanos que le dan razón de ser y que ponen en funcionamiento procesos e instituciones? Bueno, eh, la desconfianza que existe desde hace varias décadas, no solo en México, en varios países del mundo, sobre todo en el continente americano, la desconfianza en las instituciones es una de las razones fundamentales para formar en ciudadanía. No puede haber un sistema democrático o no puede existir cuando los ciudadanos desconfían de sus instituciones. Asimismo, también el abstencionismo electoral es una de las razones que nos llevan a formar en ciudadanía, dado que ese abstencionismo electoral fundamentalmente puede ser por tres razones. Una de ellas es que a los ciudadanos no les interesa participar en esta consulta electoral para formar representación nacional. Asimismo, la existencia de una débil cultura de la legalidad, es decir, ciudadanos, sociedades que resaltan o se caracterizan por encontrar atajos a lo que dice la norma o la ley, esa es otra de las razones que nos eh, impelen a formar en ciudadanía. Evidentemente, sociedades más plurales, sociedades más heterogéneas, son difíciles en la convivencia, son difíciles en el diálogo, y lo que hemos mostrado, lo que se ha mostrado actualmente es que un incremento incesante de la intolerancia a la forma de pensar distinta, a la forma de ser del otro, a las características que uno no se identifica con el otro. Ese incremento de la intolerancia es también una de las expresiones falta de ciudadanía en las personas, del deterioro de las formas de convivencia. Estoy pensando no solo en la violencia en las calles, la violencia social, sino también dentro de las escuelas, las formas de bullying que existen en los centros escolares. También, eso nos marca una ausencia de esos valores y principios de la democracia que nos enseñan a convivir, a respetar al otro y a colaborar. Evidentemente, otro de los eh, índices que nos muestran un poco o un bajo grado de ciudadanía es el poco aprecio por la democracia. Esto significa que cada vez los ciudadanos, al no estar formados en esos valores y principios, empiezan a requerir de manera más inmediata satisfacciones materiales que, por supuesto, son difíciles de aseguir sin tener esos principios y valores ciudadanos muy asentados que les permiten participar y ser un agente de transformación y no solo pasivo. Entonces, estas son algunas de las razones para formar en ciudadanía junto a las anteriores que ya vimos, que son esa, ese vínculo entre los ciudadanos y una forma de gobierno democrática. La siguiente, por favor. Esto que les acabo de mencionar nos lleva entonces a que en los centros educativos desde hace varias décadas en todos los países de América Latina, sobre todo a partir de la década del 2000, haya una preocupación y un interés por formar en el desarrollo de competencias cívicas en los estudiantes, también en promover, hacer énfasis en la promoción de valores democráticos como la tolerancia, la pluralidad, ¿sí? Eh, Igualmente se impele a las asignaturas, a los docentes, a que fomenten la participación activa de los estudiantes, dado que estos valores y principios solamente o se afianzan aún con mayor precisión cuando forman parte de la experiencia de los propios alumnos. El desarrollo del pensamiento crítico es otro de los objetivos y propósitos que tiene la formación ciudadana para formar a nuestros estudiantes. Y finalmente,
esa convivencia política y la resolución de conflictos como uno de los propósitos en la formación de los estudiantes. Entonces, son 5 propósitos que han sido visualizados a raíz de estas ausencias y carencias que muestran nuestras sociedades, nuestros centros escolares, nuestros estudiantes en los últimos años. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros podemos preguntarnos cuál ha sido, de manera muy rápida, cuál ha sido el pasado y cuál es el presente de la formación ciudadana. No voy aquí a hacer una gran exposición histórica, simplemente este cuadro es muy sintético, está basado en un esquema propuesto por Daniel Kers en el sentido de que él, después de analizar diferentes currículos escolares, él afirma que existen dos posturas en las que se han movido todos los currículos de los países en la formación ciudadana. Una visión minimalista y una visión maximalista. Una visión minimalista en donde se puede catalogar como de educación cívica tradicional, es decir, una educación basada simple y llanamente en la enseñanza de leyes, normas, procesos, de lo que es el país en el que vive. La segunda es la maximalista, que es la extrema, es una educación ciudadana. Esto es, dice él, hay una expansión temática por todos estos desarrollos sociales, económicos y políticos que hemos visto en las últimas décadas, en donde ya esa expansión temática rebasa esa mera enseñanza formal, institucional de las leyes y las normas, y ahora incluye la promoción de valores democráticos, competencias también, no solamente conocimientos, sino también competencias y habilidades para la convivencia y específicamente una característica sobresaliente de los últimos 20 años en la enseñanza de la formación cívica y ética, la contextualización de contenidos, porque en la medida en que los estudiantes, los alumnos puedan eh, verse reflejados, reflexionar sobre situaciones reales que les atañen a ellos, a su comunidad, pueden afianzar y darle sentido a esos valores y principios de los que son primeramente formados. Esta visión minimalista y maximalista no es sino una perspectiva diferente de ver a la de T.S. Marshall, de que hizo en 1950, al concepto de ciudadanía, en donde decía que ha habido una evolución de una ciudadanía civil, que implicaría esta ciudadanía tradicional, una ciudadanía política y una ciudadanía social. Ha habido esta evolución, dice T.S. Marshall, en donde ahora es una ciudadanía donde hay más derechos, hay más demanda por la ciudadanía, el concepto de ciudadano implica más derechos. Y el PNUD habla de una ciudadanía integral, de un reconocimiento, un fortalecimiento y expansión de estos derechos. Entonces, este ha sido el pasado y lo que es el presente de la educación ciudadana en todo este tiempo. La siguiente, por favor. Hay una autora, Silvia Plani, que tiene un trabajo en donde ella comenta estos rasgos específicos de la trayectoria de la formación ciudadana en nuestro país. Eh, no, en una primera etapa, nos comenta ella, se puede hablar de un adoctrinamiento también compartido con la profesora Silvia Conde, que es una de las que más han escrito sobre esto. Pasa una segunda etapa que es de socialización política y estamos en una etapa de formación. ¿Sí? Es decir, un adoctrinamiento en donde lo importante en el pasado siglo XX, principios del siglo XX, era una identidad nacional, un conocimiento de la historia patria y el fomento de una identidad homogénea sustentada en una misma lengua, en una cultura y en una misma religión. En otras palabras, es civismo como pilar educativo. En donde lo más importante en esa época era exaltar rituales cívicos para exaltar a los héroes que nos dieron patria.
Una segunda etapa que correría de los años 59, 58, 59 a los 90 es un periodo en donde hay una estabilización en la época del partido hegemónico, en donde ya no solamente es un adoctrinamiento, sino hay una socialización política en donde se incorporan contenidos cívicos en los programas educativos, más allá del conocimiento formal, legal de las instituciones y leyes. Esto es un concepto de ciudadanía legal formal, en donde se hace énfasis en derechos, en deberes de los ciudadanos, en donde se hace mucho énfasis en el buen ciudadano, en el ciudadano elector, un ciudadano pasivo acorde a los tiempos que se vivían en esa época. A partir de la década de los 2000 se hace más énfasis en una formación. Es decir, hay un contexto donde hay una alternancia, donde hay un proceso de construcción de democracia en el país, en donde inicia tímidamente y con el tiempo se va fortaleciendo los derechos humanos, el apego a la legalidad, los valores de la democracia, como la interculturalidad también y la convivencia pacífica. Se amplían también los ejes temáticos de esta asignatura para incluir inclusión e igualdad, la cultura de paz y el autocuidado. Como pueden ver, entonces hay un recorrido, hay una evolución en donde se va ensanchando la temática de la formación ciudadana, pero también el objetivo de cada una de estas periodos de la enseñanza de la formación ciudadana. La siguiente, por favor, una tercera perspectiva de ver esto, y este es el artículo que les comentaba de Silvia Inclán y Marco Antonio León, que se titula La importancia de la educación cívica y el tema de la democracia en los libros de texto gratuito en México. Señalan estos hitos importantes en este recorrido que es del 59 al 2017 en la enseñanza de la formación cívica y ética. ¿Sí? Marca como hito en el 59 la creación del Consejo Nacional de los Libros de Textos Gratuito. En el 60 la introducción de libros y la revisión de los planes de secundaria. En el 73 la reforma a contenidos de los libros de texto gratuito. En el 80 hay cambios menores a los libros de texto gratuito. En el 93 hay una renovación de los planes de estudio. En el 97 está la incorporación del libro Conoce tu Constitución para la primaria. En el 99 marca como un hito importante la introducción de la ética en la materia de civismo. Es decir, nos llega tarde este importante aspecto de la formación ciudadana. En el 2006 es la reforma integral de la educación secundaria, y en el 2009-12, la introducción de los nuevos libros de texto gratuito con la formación ciudadana. Y en el 2017, la creación del modelo educativo para la educación obligatoria. Aquí conviene resaltar que ella señala que prácticamente en los años 60 y en los años 70 no hubo mucha énfasis en esta formación ciudadana, era lo que habíamos comentado, una formación meramente cívica del buen ciudadano, de una forma muy institucional de ver la formación ciudadana, pasiva. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la formación ciudadana? Bueno, eh, nor- esto que yo les pongo aquí está basado en una juicio que tiene muy presente o que difunde mucho Silvia Conde, es la creación de un sujeto moral, político y social. Y el segundo es una perspectiva institucional, que es una democracia de ciudadanía. La siguiente, por favor. Vamos a iniciar primero con la democracia de ciudadanía. Este es un concepto que empezó a difundir mucho el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en este libro que se llama La democracia en América Latina, por una democracia de ciudadanos y ciudadanos.
en donde nos señala que la noción de ciudadanía implica un estatus para cada persona como miembro de plenos derechos de una comunidad y abarca diversas esferas que se expresan en derechos y obligaciones. La expansión de la ciudadanía es una condición del éxito de una sociedad y de la satisfacción de sus aspiraciones. Es un entorno, es en torno a esto que se debe de juzgar la calidad de la democracia. La medida del desarrollo de una democracia está dada, por lo tanto, por su capacidad de dar vigencia a los derechos de los ciudadanos y constituir a estos en sujetos de las decisiones que afectan. Este es uno de los grandes propósitos o el gran propósito de la formación ciudadana en la perspectiva institucional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Nuevamente es crear ciudadanos que le den sentido, que fortalezcan esos procesos, esas instituciones que le dan sentido a una forma de gobierno democrático. La siguiente, por favor. Por su parte, Silvia Conde nos habla de que hay una eh, intención de formar ciudadanía en formar sujetos políticos, sujetos morales, sujetos sociales y sujetos con una dignidad y en sus derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto político tiene que rebasar más allá el de la persona que conoce simplemente esa ciudadanía legal, ese ciudadano pasivo. Este sujeto político hace énfasis en ese sujeto, en ese individuo, en ese ciudadano que participa, que se compromete. Ese es el término más viable con lo de sujeto político. Un sujeto comprometido. Y en ese compromiso es donde entra el sujeto moral. Esa persona, ese individuo, ese estudiante que puede distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo injusto y lo justo, que se compromete de acuerdo a los valores que profesa o que tiene, se compromete en situaciones que son conflictivas. Entonces el propósito de esta formación ciudadana es crear sujetos políticos que les impelen a participar y un sujeto moral que pueda distinguir, que pueda valorar sobre todo, ese es el término que más se ajusta al sujeto moral, político, comprometerse y moral, valorar de acuerdo a esos principios, situaciones cotidianas o de la comunidad, y un sujeto social que sea capaz de convivir con los otros, ¿sí? Un sujeto social que tenga autonomía. También de esto se deriva el compromiso, la valoración y el sujeto social, ¿sí? Que, y finalmente un sujeto con dignidad y derechos, un sujeto, un estudiante, un ciudadano, que tiene conciencia de su dignidad y sus derechos, así como sus capacidades para ejercer esos derechos que tiene en la normatividad. Entonces, como verán, son dos perspectivas que hacen énfasis en esta formación de personas, de ciudadanos, que no solamente conocen de forma muy jurídica, muy legalista, derechos y obligaciones, sino que trasciende para hacerlos partícipes, comprometidos, sujetos que valoren y que dignifiquen con esa participación, con esa valoración, esos derechos que les son inherentes. La siguiente, por favor. Con base en esto que les estoy comentando, de manera muy esquemática, muy sintética, dado el breve tiempo que tenemos, bueno, hay la Secretaría de Educación Pública a través de Mejoredu, que ya no existe, ese órgano existió hasta el anterior gobierno, has diseñado unas estrategias para la enseñanza de la formación cívica. Eh, Esto viene en un libro que se llama Orientaciones Didácticas de la Formación Cívica y Ética, publicado en el 2022.
¿Cuáles son esas estrategias de enseñanza que nos recomienda este, esta extinta institución? Bueno, pues es que en esta asignatura eh, conviene, recomienda el aprendizaje dialógico, la comprensión crítica, el desarrollo del juicio moral y la acción, el aprendizaje participativo y métodos de proyecto, el enfoque socioemocional y vivencial y el uso de las artes. ¿Esto qué quiere decir? En el aprendizaje dialógico, simple y sencillamente, de manera esquemática, puedo decir que es desarrollar las capacidades cognitivas y comunicativas de los estudiantes para que puedan expresar sus ideas, tomar postura y también argumentar con fundamento. No solamente opinar, sino argumentar. De ahí que hay que desarrollar esas capacidades cognitivas y sobre todo también que les permitan cuestionar, ¿sí? Cuestionar su realidad, cuestionar su entorno. En relación a la comprensión crítica, bueno, pues es reconocer eh, cuáles son los rasgos principales de esa situación, de ese hecho, de ese evento, de ese problema en el cual están inmersos o que quieren ellos analizar, ubicar sus condiciones históricas. Entonces, como verán, aprendizaje dialógico con comprensión crítica nos permiten tener un estudiante, una persona, un ciudadano autónomo que desarrolla esa capacidad cognitiva que le permite ser crítico y autónomo. También esa toma de conciencia y la responsabilidad frente a aquello que valoran, aceptan o piensan, eh, para de actuar de manera consistente con los valores universales que ellos mismos poseen o tienen desarrollados. Eh, Son estas orientaciones que nos comenta la Mejor Edu que debemos nosotros de desarrollar en esta estrategia de desarrollo de la formación ciudadana. En cuanto al aprendizaje participativo y el método de proyectos, bueno, pues la participación democrática es una de los pilares de la formación cívica y ética. Esto es decir, si no hay experiencia, si no hay participación, si no es una formación vivencial, difícilmente los estudiantes van a poder desarrollar esa participación, ese compromiso y esa valoración. Se van a quedar simplemente en la mera difusión de conocimientos, conocimientos que nos hace a estudiantes monosílabos, sí, no, ¿te gusta? Pues sí, no. En cambio, si trascendemos a esta enseñanza pasiva y lo hacemos participativo y a través, sobre todo, como recomiendan de métodos de proyecto, podemos nosotros trascender a este alumno, a este ciudadano pasivo. Entonces, se recomienda desarrollar las capacidades dialógicas, argumentativas, la escucha activa y el pensamiento crítico para tomar decisiones. El enfoque socioafectivo y vivencial, bueno, se refiere a que en la medida de lo posible podamos desarrollar juegos de roles en el salón de clase, en los centros educativos, de simulación, de dramatizaciones y otros recursos que favorezcan las identificaciones y expresiones de sentimientos y actitudes de empatía de nuestros estudiantes. Y finalmente, pero no por ello menos importante, está el uso de las artes. Las artes como esta herramienta pedagógica conectan directamente con esa dimensión subjetiva y moral de los estudiantes. Es decir, a través de ellas pueden ellos expresar valores, emociones, sentimientos y sobre todo una perspectiva social, ¿sí? Es decir, el teatro, las artes visuales, inclusive el performance, ayudan mucho a desarrollar esta perspectiva social y estas emociones y expresar esos valores que se deben de enseñar en esta asignatura de formación ciudadana y cívica. La siguiente, por favor. Voy muy rápido porque comenté eso de manera muy esquemática, esto que estoy diciendo, dado el tiempo que tenemos. Miren,
La pregunta que nos podemos hacer, ¿cómo estamos nosotros en, cuál es el estado actual de la ciudadanía en México? Hay un estudio que se realizó en 2016 y que realizó el Instituto Nacional, el extinto INE, para evaluación de la educación en México. Se llamó Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, más conocido como Cívica 2016. Este estudio participaron alrededor de 20 países, 24, la mayor parte de Europa, eran 16 si no recuerdo mal, 5 de América Latina y, y algunos de Asia. Este estudio evaluó no solo la forma, los conocimientos que tenían los ciudadanos de todos estos países participantes, sino también eh, la actitud y el compromiso que tienen estos estudiantes frente a la formación, la educación cívica y ciudadana. El texto lo pueden consultar en línea, se los recomiendo, por favor, es una fuente de información muy interesante porque nos da datos concretos de la situación actual de la formación, de los conocimientos, actitudes y compromiso de los estudiantes de estos países que participan en relación a la formación ciudadana. Ahí encontrarán todos los detalles metodológicos, las preguntas que vienen en los cuestionarios y en fin, es un documento en verdad muy valioso. Difícilmente hay un documento similar a este, aunque se realizó uno en el 2020 algo así 24 y estamos esperando los resultados. Bueno, esta es una fuente de información muy importante, son datos muy reales. Esa prueba incluyó dominios, 5 dominios, y cada dominio tiene subdominios. Los dominios son como ejes temáticos, como sociedad y sistemas cívicos, principios cívicos, participación ciudadana, identidades cívicas. Cada uno de estos dominios tiene subdominios que ustedes, para no cansarlos ni agotarlos, pueden consultar en este documento que les estoy comentando. Eh, cada, cada, cada uno de estos dominios, su conjunto, fueron evaluados conforme a unos rangos. Cada rango tiene un porcentaje. Y bueno, aquí solamente les voy a proporcionar, les voy a presentar, perdón, esta gráfica en donde se pueden ver países con mayor y con menor conocimientos cívicos. El promedio internacional dice ahí son 517. Eh, los países con un mayor conocimiento, participación y compromiso con esta educación cívica y ciudadana es Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega. Y en contraparte, los países con menor conocimiento cívico, es decir, los estudiantes, son Colombia, México, Perú y República Dominicana. Los estudiantes aquí que fueron evaluados tienen entre 13 y 14 años, que son de octavo grado, pero que para nosotros implica el nivel de secundaria. La siguiente, por favor. Este estudio internacional, como les comentaba, tiene un porcentaje en escalas. Se hicieron 5 escalas, el nivel A, el nivel B, el nivel C, el nivel D, y debajo del nivel D. Cada uno de estos niveles tiene un porcentaje. Insisto, ustedes pueden consultar toda esta metodología, toda esta explicación técnica en el documento. Aquí solamente les quiero mostrar el porcentaje de estudiantes que se ubica en cada uno de estos niveles por países. Eh, el país con mayor nivel, que es Dinamarca, el 62% de sus estudiantes se ubican en el nivel A.
que es donde tienen una expresión holística de todos esos dominios que les comenté muy rápidamente. ¿Sí? No solamente conocen, sino que pueden relacionar, pueden valorar. El segundo país con mayor nivel de conocimiento es Finlandia, está en el nivel A y prácticamente son similares ambos países en sus porcentajes de distribución de estudiantes en esos niveles. Mm, si comparan ustedes con México, por ejemplo, verán una gran diferencia. El porcentaje de alumnos de nuestro país que se encuentran en el nivel A es el 13%. La mayoría de nuestros estudiantes se encuentran entre el nivel B y el nivel C. Como verán, esta tabla nos da una idea de cuánto nos falta poder nosotros estar en los estándares de los países con mayor conocimiento de estudiantes en formación ciudadana, cívica y ética. Pero para no dejar malas noticias o desánimo, veamos la siguiente, por favor. En 2009 se hizo este estudio, México participó en esa evaluación y por lo tanto se pueden comparar. Si ustedes pueden ver, eh, entre 2009 y 2016, pues hay una diferencia de 15 puntos, lo cual quiere decir que sí hemos avanzado. Poco, pero sí hemos avanzado. Eh, República Dominicana, como verán, se estancó. Colombia también tuvo un avance importante. Los países con mayor conocimiento, bueno, como Finlandia, como verán, también se estancó, no tuvo mucha diferencia. Dinamarca tuvo 10, pero México, digamos que es una buena noticia. De 2009 a 2016 avanzó, pero definitivamente hay mucho trabajo por hacer. Creo que esta gráfica representa muy bien eh, todo lo que en dónde nos ubicamos y qué es lo que podemos nosotros esperar de, de un mayor esfuerzo para poder alcanzar esos niveles de los países desarrollados. La siguiente, por favor. Ese mismo documento nos señala, nos dice qué debemos hacer o qué nos falta hacer. Como verán ahí, son 6 recomendaciones que nos hace el estudio internacional que nos dice mejorar los niveles de desempeño en el conocimiento cívico, que no es sino profundizar, asumir esa ciudadanía responsable, activa, que conozca que nos hace conocer el funcionamiento de nuestra sociedad política, es decir, instituciones, procesos y procedimientos, así como comprender esos problemas sociales y políticos. ¿Sí? Nos hace falta profundizar en esas herramientas que nos permitan analizar de manera analítica y tomar postura, emitir juicios y hacer propuestas. Esa es una de las recomendaciones que nos hace esta, este estudio. Fortalecer el compromiso cívico, esto es mejorar en nuestras estrategias de enseñanza, la, las formas de cómo participar y participar de nuestros estudiantes, dejarlo pasivo, que se quede en el mero conocimiento de derechos y obligaciones, sino hacerlo vivencial, participar en organizaciones, fomentar que participen de manera social, ya no solo la electoral. Fortalecer el pensamiento crítico y el juicio moral, creo que sigue siendo una de las recomendaciones constantes en este tipo de asignatura, es decir, formar al sujeto moral, promover en nuestros estudiantes los principios y valores democráticos para que comprendan y desarrollen esta relación entre ciertos valores y condiciones de la vida democrática. Así que se hagan esta vinculación
entre principios y situaciones de condiciones de vida. La organización democrática de la escuela es otro de los grandes déficits, no solo de nuestro país, sino de varios países de nuestro continente. El conocimiento y compromiso, vuelvo a insistir, solamente se fortalece y se logra a través de la experiencia e interacciones dentro y fuera de la escuela. Se recomienda que las escuelas, los centros académicos, permitan, generen esas condiciones de que nuestros estudiantes participen en la mayor situaciones posibles en esta eh, eh, formación ciudadana. Evidentemente, mejorar las actitudes hacia la igualdad de género es una de las formas en donde se puede hacer expresión concreta a nuestros valores democráticos y ciudadanos. Y finalmente esto de incrementar la prevención y la atención del acoso escolar. Esto es sumamente importante dado que la existencia de este flagelo no es más que una expresión de un atento o un atentado contra la dignidad humana y no es sino muestra de la fragilidad que tienen nuestros estudiantes o centros escolares por los valores del respeto, la igualdad, la seguridad y la colaboración que debe prevalecer en nuestros centros académicos. Eh, Sin embargo, aquí hay un dato interesante que hay que recordar. La siguiente, por favor. Eh, Creo que no está bueno, hay dos cosas que se nos olvidan recordar respecto a esos países de mayor. Regresa a la siguiente, a la anterior, por favor. Hay dos cosas que nos olvidan recordar que tienen estos países eh, con mayor conocimiento cívico y ciudadano, que hacen mucho énfasis en la transversalidad, en esta formación cívica y ciudadana. Es decir, eh, en diversas asignaturas, en algunos grados o en toda la obligación, en la educación obligatoria, se da esta formación. No existe, incluso en algunos países no existe una asignatura como tal, sino que hay una transversalidad. Todo el currículum está diseñado, confeccionado, que le das, en donde está centrado en esta formación ciudadana y cívica y ciudadana. Sí, es decir, no es una asignatura específica, sino es todo el currículum de estudios está enfocada es esa transversalidad lo que permite ese fortalecimiento y esa mayor profundidad de ampliación de esta formación cívica y ciudadana. La segunda es que existen en estos países con mayor conocimiento cívico y ciudadano, existen asignaturas eh, diferenciadas, no obligatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que son materias que cubren contenidos de educación cívica y ciudadana a través de actividades culturales, el fomento del liderazgo y diversas estructuras de participación. Son estas dos estrategias los que, además de, bueno, de estas que estamos viendo aquí, como mejorar los niveles de desempeño, organización democrática, son estas dos estrategias o las que marcan esa diferencia. Y bueno, eh, sigamos. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el futuro de la formación ciudadana? Evidentemente, hablar de futuro en ciencias sociales es muy arriesgado, es algo que raya en una sin sentido, pero sí hay una tendencia. Sí, la tendencia que, de acuerdo en mi opinión, por lo que hasta donde yo alcanzo a observar, la tendencia que muestra este desarrollo de la formación cívica y ciudadana, bueno, pues está basada en dos
perspectivas en mi juicio. La primera es esta que les voy a mostrar. La siguiente, por favor. La primera es que la tendencia es vamos a fortalecer esa construcción de una cultura democrática en sintonía con la democracia. Es decir, eh, estamos en una etapa, en un periodo de procesos políticos sumamente complicados, en donde la desconfianza en las instituciones sigue siendo el dato común en muchos países de América Latina. La poca valoración de la democracia, si bien no es un punto crítico, sigue también siendo una constante. Es proverbial el débil Estado de Derecho que nuestras sociedades latinoamericanas, nuestros países latinoamericanos, padecen. ¿Sí? Tanto instituciones como ciudadanos somos poco proclives al imperio de la ley. Siempre buscamos atajos para poder darle vuelta a la ley y normar nuestras actitudes como instituciones y ciudadanos a lo que establece eh, las normas y las leyes. Esta tendencia también, que es una débil cultura de legalidad, justo por lo anterior, somos muy poco afectos a, a dar, a darle sentido a los derechos que nos guían como sociedad, como, para la interacción inclusive social. Eh, Mostramos por una serie de razones que no viene al caso traer insatisfacción con la democracia, una insatisfacción que debido a factores estructurales y a otros de decisiones de política muy concretas, nos hace hacer a un lado un porcentaje importante, casi una tercera parte de los ciudadanos en toda América Latina, más o menos por países, pero es casi una tercera parte, se inclina por una forma diferente de la democracia. Entonces ahí hace falta mucho promover y difundir que esos valores y principios de la democracia es la única forma, es el único contexto que nos permitiría a nosotros poder resolver esos problemas de inseguridad, de desigualdad y de pobreza. Pero bueno, la violencia evidentemente que es cada vez más creciente, sobre todo en algunos países, uno de ellos, el nuestro, es otra de las muestras, otra tendencia que nos dice que el futuro de la formación ciudadana es seguir insistiendo, seguir fortaleciendo esa enseñanza en valores, esa enseñanza en valores éticos, en esos valores que nos hacen convivir y en paz. Los deterioros de las formas de convivencia cada vez son más visibles en los transportes públicos, en los espacios públicos. También es una ausencia de estos valores de convivencia, de estos valores democráticos, de estos principios éticos y que nos más marcan como tendencia, vuelvo a insistir, este futuro de la formación ciudadana. Eh, la polarización ideológica y la polarización afectiva también es otro de los hechos, de las evidencias que hacen que la tendencia de la formación ciudadana haga énfasis en este tipo de erradicación y la intolerancia. Bueno, estas variables, estos rasgos en su conjunto, muestran, en mi opinión, que el futuro y o tendencia, como ya estamos diciendo aquí, de la formación ciudadana sea enfatizar la construcción, el fomento de valores y principios de la democracia, valores éticos. Eh, Nos hace falta mucho énfasis en esta promoción de los valores que nos permitan resolver de manera pacífica los conflictos, eh, promover también con base en estos valores de igualdad, la diversidad y la no discriminación, que nos ayudarían mucho a bajar estos índices de los rasgos que ya les había comentado en esta construcción de una cultura democrática. Eh, por último, la siguiente, por favor.
La siguiente. La otra vertiente es, se ha ampliado la ampliación de esta temática de la formación ciudadana. Existe ahora una gran ampliación de conceptos de ciudadanía y ciudadanía global, ciudadanía mundial, ciudadanía cosmopolita, ciudadanía multicultural. Ahora ya hay ciudadanía digital. Sí, esto es, es una de las autoras que a mí me gusta mucho, es Rosa Murdochovic. Y todo esto nos habla de que la importancia que ha tenido el Internet en nuestras vidas cotidianas ha hecho que también exista una ciudadanía global que también nos marca obligaciones y deberes. Por ejemplo, eh, esta ciudadanía global, nos dice Rosa, es quien comprende el funcionamiento y los principios que rigen el entorno digital y el papel que ocupan las tecnologías en nuestra sociedad. Sobre todo, una ciudadanía digital eh, implica contar con habilidades para navegar en contextos digitales eh, que son cada vez más complejos y sobre todo comprender la importancia de sus implicaciones sociales, políticas y educativas. Es decir, eh, eso también nos hace referencia a lo que es la huella digital como una de las consecuencias de esta ciudadanía digital, y por ello nos impele a conocer, a hacer uso de manera reflexiva y creativa el uso de Internet. Entonces, de manera muy sintética y esquemática, aquí comparto estas dos tendencias que serían de una forma muy ambiciosa el futuro de la formación ciudadana. Eh, este contexto político y social cada vez más preocupante que nos impele a fortalecer la formación cívica y ciudadana y esta gran importancia que ha tenido el Internet y las plataformas digitales en el concepto de ciudadanía, ampliando ya un, un concepto más a todos estos que vienen existiendo desde hace varias décadas, a un tipo de ciudadanía digital. Sobre todo también esta ciudadanía digital que nos impele a desarrollar el pensamiento crítico para poder distinguir entre la desinformación, las fake news y todas aquellas informaciones que no son reales y que lo que generan es mayor distanciamiento y polarización social y que son un peligro, sobre todo cuando no se tiene desarrollado este pensamiento crítico, esta autonomía y este desarrollo de los valores éticos y morales. Eh, Esto de manera sintética es lo que yo les quería aquí mostrar. La siguiente, por favor. Sé que hay muchas preguntas. La siguiente, por favor. Sé que hay muchas preguntas que quedan ahí, muchas cosas que quedan en el tintero, pero esto lo dejo para la sesión de preguntas y respuestas. Gracias.